día, una vez más estamos aquí para compartir un café con raíces. Con aroma A Torá. a Torá. Ya, sean muy bienvenidos, ¿cierto?, a esta nueva porción de la palabra, ¿ya? Como es costumbre, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que hemos estado haciendo, vamos a tener un momento de oración, ¿cierto?, para partir con esta nueva porción de la palabra, ¿ya? Oremos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias porque usted es bueno, porque su misericordia es nueva cada día. Gracias, Señor, porque hemos sido, Señor, bendecidos a través de su palabra y queremos que su presencia, Señor, nos acompañe y que usted, Señor, sea hablando por intermedio de nosotros, Padre amado. Señor, también oramos en esta hora por nuestra dirección para Israel, para que usted bendiga a este pueblo, Padre amado, para que todas las personas que viven allí, Señor, puedan estar en shalom, en paz y puedan ser bendecidos, Señor, y protegidos. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir junto a todos nuestros hermanos que nos van a ver. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Ya? ¿Y dónde está la liyá o la porción de hoy? ¿Ya? Está en Génesis, ¿ya? O Berechit, ¿cierto? Como la conocemos, capítulo 30, versículos 12 al versículo 27. ¿Ya? Cada día se pone más interesante toda esta historia, ¿cierto? Estamos viendo nacer un pueblo, ¿verdad? A través de a través de Jacob con el nacimiento de sus hijos. Exactamente. Ya ayer estuvimos viendo cómo Lea, Dios la bendijo con algunos de sus hijos, ¿verdad? Sí, pues ayer damos gracias, ¿cierto?, a Raúl y a Nati que nos compartieron, ¿cierto?, esta porción y vemos ya cómo empieza a dar una forma, ¿cierto?, la conformación de este pueblo, ¿cierto?, que vamos a ver a medida que avancemos, ¿cierto?, que se va a transformar en Israel. Ya recordemos que, ¿cierto?, Jacob está en tierras de Aram junto con, ¿cierto?, con Labán, ¿ya? Y ahora sus dos esposas. Y ahora con sus dos esposas. Y ahí hay algunos conflictos, ¿cierto? Bueno, aquí bíblicamente hablando vamos a empezar a ver una estrecha relación entre Israel y entre, ¿cierto?, el reino mesiánico. Porque todo esto está relacionado. Lo que es Génesis se relaciona fuertemente con Apocalipsis. No podemos entender Apocalipsis si no vamos a entender en una manera, digamos, cabal Génesis. Y Génesis no lo podemos entender si antes no hemos leído también Apocalipsis, ¿verdad? Está todo entrelazado. Exactamente. ¿Ya? Muchos piensan que Dios reemplazó el pueblo de Israel por la iglesia. Pero el estudio de esta palabra nos va a mostrar de que no es tan así, ¿verdad? Porque Dios dice la palabra, ¿verdad?, que Dios no lo rechazó. Así nos dice Pablo, ¿cierto?, en algunos versículos. Dios no ha rechazado a su pueblo de Israel. Ahora lo importante es que nosotros pasamos a formar parte de este pueblo. Exactamente. Claro, está, ¿cierto?, la idea de que Dios reemplazó o tenía un plan B, y Dios nunca ha tenido un plan B. Siempre ha tenido un solo plan desde la creación y antes de la creación del mundo, como se dice, ¿cierto?, ha tenido un solo plan. Y ese plan, ¿cierto?, está conformado con un pueblo. Y es por eso, ¿cierto?, que nosotros vemos en este pasar, ¿cierto?, de la Torá, que son los 5 primeros libros, vemos cómo es la conformación de este pueblo de Israel. ¿Ya? Claro, Estos son los inicios, estos son, ¿no es cierto?, los orígenes, podríamos decir. ¿Ya? Debemos recordar que el don y el llamado son irrevocables. Correcto. Entonces, si Dios llamó a un pueblo, este llamado es irrevocable, dice su palabra, ¿verdad? El plan de Dios es con Israel. Y de ahí la importancia de entender cómo nosotros somos injertados dentro de este pueblo de Dios, dentro de este pueblo de Israel. Y así lo explica, ¿cierto?, Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 11. También nos habla de que somos coherederos. Esto lo explica Pablo en Romanos 8, del 17 al 18. También nos habla de que somos adoptados. Esto lo encontramos en Romanos 8, 15. Y también nos habla de que nosotros somos linaje de Abraham. Esto lo encontramos en Gálatas 3:29, entre otros versículos que también afirman esto. Entonces, en el transcurso de todo este estudio,
de la Torá, de la instrucción de Dios, nos damos cuenta cómo nosotros somos injertados dentro de este pueblo que Dios escogió. Porque Dios escogió un pueblo, ¿para qué? Para que viniera el Mesías, para darnos redención de los pecados a todos nosotros. Y allí se cumple la promesa que le entregó a Abraham, ¿verdad? Que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Exacto, ahí en 1 Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, ¿cierto?, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es este? Nuestro Yeshua, ¿ya? Jesús. Ese es el que es, ¿cierto?, el que nos llamó nos llamó para conformar a este pueblo, ¿cierto?, que se llama Israel. Por eso cuando dice somos injertados, ¿qué significa ser injertados, ¿cierto?, de un olivo, ¿cierto?, silvestre a un olivo natural, ¿ya? Entonces eso es importante también ir sabiendo, ¿ya? Vamos a leer, ¿cierto?, ahora ya la lectura propiamente tal de lo que dice Génesis 30, del versículo 14 al versículo 18. Y dice, y fue Rubén en el tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, Raquel, ¿cierto?, te ruego que me dé las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea. Concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isacar. ¿Ya? Así es. Este es el quinto hijo. El quinto hijo. Y vemos acá cómo yo creo que era de compadecerse de Jacob, porque no tenía que lidiar con una mujer, sino que con dos, y después, como si eso no fuera suficiente, tuvo que lidiar con dos más, con 4 mujeres, y entre ellas había una disputa. A veces nosotros pensamos, si hay alguna complicación en nuestra vida, uno dice, no, es que esto seguramente que no es la voluntad de Dios. Y vemos que ese argumento no es tan válido, porque vemos acá cómo la vida de los patriarcas, todo fue complicado, ¿verdad? Desde Abraham fue complicada su vida, y Isaac, que acabamos de estudiar también, no fue una vida de Bills y Pap, como podríamos decirlo. Y acá en este caso Jacob igual, porque fue necesario que él tuviera 4 mujeres para conformar el pueblo, ¿verdad? Los 12 hijos que después iban a ser las 12 tribus y conformar este pueblo de Dios. Exacto. Ya, Rubén es el mayor de Lea, ¿ya? Es el primogénito también, ¿cierto?, de Abraham. ¿Ya? Y el relato, ¿cierto?, nos dice que él era el tiempo de la cosecha, ¿cierto?, y él fue a buscar unas mandrágoras, o trajo unas mandrágoras, ¿cierto?, a su madre Lea. ¿Ya? Fue un tiempo fructífero en que ocurrió todo este relato. Claro, la mandrágora en hebreo es dudaim, ¿ya?, que representa fragancia, fructífero, dar fruto, el tiempo de la cosecha, ¿cierto? Probablemente, ¿cierto?, se le atribuía a este fruto, ¿cierto?, unas características de tipo afrodisíaca, ¿ya?, o que podía abrir matriz. Y es por eso, ¿cierto?, que Raquel, ¿ya?, se esmeró en conseguir esa mandrágora. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, hasta este momento Raquel no podía ser madre, ¿ya? Y veía que Lea, ¿cierto?, ya había ¿cierto?, concebido muchos hijos, varios hijos para Jacob. ¿Ya? Claro, y vemos en el relato de ayer que ella dijo, si no puedo concebir, me muero, porque al final era tan importante para la mujer hebrea, ¿verdad?, ser madre, que ella se sentía muy menospreciada por su esterilidad. Sí, pues, así como lo veíamos, ¿cierto?, ayer con nuestro hermano Raúl y nuestra hermana Nati, ¿cierto?, ellos nos indicaban, ¿cierto?, cuál es la importancia que tiene el ser fructífero.
Porque eso aparte es un mandamiento, es el primer mandamiento que podemos encontrar en la Biblia, ¿cierto? En Bereshit, en Génesis Fructificados 1. y multiplicados. Exactamente, porque dijo, ¿cierto? El Eterno le dijo a Adán y Eva que tenía que fructificar y que tenía, ¿cierto?, que multiplicarse. Entonces, para un hebreo, ¿cierto?, esto es de suma importancia, ¿ya? Después vemos aquí, ¿verdad?, cómo hay un conflicto entre las dos hermanas. Y estas dos hermanas están sufriendo, ¿verdad? Una sufre por ser la no amada y la otra sufre por ser estéril. Y esto también nos conecta con el hijo pródigo, ¿verdad? Porque sabemos que el hijo pródigo, un hijo, el mayor representa la casa de Judá y el menor representa la casa de Efraín. Correcto. Entonces vemos cómo el hijo mayor se sentía menos amado porque el padre, al final, cuando llegó el hijo pródigo, lo vistió, le hizo una comida especial, le colocó un anillo. También hay una relación, ¿verdad?, con el hijo pródigo en este relato. Exactamente. Y vemos, ¿cierto?, cómo en este relato, como decía Nati, ¿cierto?, que hay un conflicto entre ellas. ¿Y dónde puso su corazón Raquel? ¿Cierto? Puso su corazón y su confianza en la mandrágora, ¿cierto? Porque ella pensaba que ese fruto, ¿cierto?, era el que le iba a dar, ¿cierto? Cumplir su deseo de ser madre. Pero no es así. Muchas veces nosotros colocamos nuestra confianza en cosas, ¿cierto?, secundarias, en cosas que el mundo nos hasta ofrece. Esotérica, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Confiamos más en unos monjes de Brasil para que nos sane y no el Eterno, no Dios, ¿cierto? Muchas veces confiamos más en las cuentas corrientes, en nuestra tarjeta de crédito, que en el Eterno, que dice, ¿cierto?, que Él va a suplir nuestras necesidades. Y Él tiene el control de todas las cosas. Exactamente. Entonces vemos en este caso, ¿cierto?, a Raquel confiando más en esto que en el poder del Dios Todopoderoso. A lo mejor para muchos puede ser, ¿cierto?, justificable, pero nosotros debemos mantener, ¿cierto?, en mantener que el Dios eterno es el único que nos puede ayudar en los tiempos complejos de nuestra vida, ¿ya? Entonces, pero Raquel no lo entendió de esta manera, ¿ya? Todavía no lo entendía. Entonces, como nosotros, que nos cuesta entender y muchas veces nos equivocamos en tomar nuestras decisiones, en no aprender a esperar los tiempos de Dios en nuestra vida. Y ya vemos en el versículo 17, ¿cierto?, que Lea nuevamente, ¿cierto?, al llegarse a Jacob, tiene un hijo, ¿cierto? Y ese hijo se llama Isacar, ¿ya? ¿Y qué significa Isacar? En hebreo es él traerá recompensa. Exactamente, ¿ya? Y obviamente, ¿ya? Imaginemos, a Lea tuvo ¿cuántos hijos? 6. 6 hijos, ¿ya? Ella indudablemente frente a una comunidad hebrea o judía, o no judía, pero hebrea, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de que era sumamente ella importante. Se valoró a través de darle hijos a su esposo. ¿Ya? En el versículo 19 dice, Lea se alegró de tener 6 hijos, pensando que sería más amada por su esposo. Pero lo que ella no se da cuenta es que ella está siendo amada por Dios, porque Dios la bendijo al tener 6 hijos. Porque vemos cómo la esposa de Isaac tuvo gemelos solamente. Exactamente. Sara tuvo un hijo, pero ella fue bendecida con 6. Exactamente. O sea, Dios le recompensó el no sentirse amada por su esposo, en entregarle 6 hijos para alegrar su corazón. Además, ¿cierto?, Lea fue la esposa que más tiempo tuvo con Jacob, ya que, ¿cierto?, Raquel muere mucho antes, ¿ya? Y Lea, ¿cierto?, acompañó hasta el final, ¿cierto?, a Jacob. O sea, no hasta el final de Jacob, pero sí fue la que se enterró también, ¿cierto? Fue enterrada junto a Jacob, ¿ya? Ahí en Macpela, ¿ya? Entonces, podemos ver también, ¿cierto?, que Lea tuvo su recompensa. Sí, ahí, ¿ya?, en el lugar donde fue enterrado Abraham con Sara, fue enterrado Isaac con Rebeca y fue enterrado Jacob con Lea. Cosa que... a pesar de que Raquel era la más amada, ¿cierto?, pero Raquel
no pudo llegar a tener ese privilegio, esa digamos. bendición. ¿Ya? Vemos como Raquel fue enterrada en Betel, en Belén. Exactamente. Belén. Y también vemos ya en el versículo 19, ¿cierto? Que también nace una niña y su nombre, ¿cierto? Es Dina. Dina, hija ¿Ya? de Lea. Exactamente. ¿Y qué significa Dina? Justicia. Mira, increíble el nombre de Dina, el significado que tiene en hebreo. ¿Ya? Finalmente tuvo 7 hijos. Claro, obviamente, ¿cierto? Dina no toma un lugar dentro de este pueblo después, ¿cierto? Pero principalmente porque Los patriarcas eran 12 varones. 12 varones, exactamente. ¿Ya? Ese es un tema que podemos verlo más adelante, pero es así, era así la costumbre de esa región, mesopotámica más que nada. ¿Ya? En el versículo 22 dice, y se acordó Dios de Raquel. Este patrón lo vemos varias veces en la Escritura, de se acordó Dios. También esta frase la encontramos con Noé, dice que cuando estaba el arca, ¿cierto? En medio ya había pasado el diluvio, dice, y se acordó Dios de Noé. Correcto. Y cuando vemos en Éxodo, ¿cierto? Que el pueblo estaba en esclavitud, hay un pasaje bíblico donde dice, y se acordó Dios de su pueblo. Exacto. Entonces, así en este mismo sentir, Dios se acordó de Raquel y al final la bendijo con un hijo. Y acordó, ¿cierto? La palabra acordó, ¿cierto? Se acordó es sacar, que es acordar, marcar o ser reconocido, traer a la memoria. Implica, ¿cierto? Que Dios va a actuar, ¿ya? Raquel, entonces, o sea, ese se acordó significa que Dios va a actuar. Y actuó, ¿cierto? Con Noé, sacándolo del arca, ¿cierto? Para empezar un nuevo comienzo. Se acordó del pueblo de Israel, ¿cierto? Porque lo sacó de Egipto, ¿ya? Y ahora se acordó, ¿cierto? De la esterilidad de Raquel. Exactamente, ¿ya? Debemos reconocer, ¿cierto? Que Raquel también fue muy paciente para poder esperar en esto. Aun cuando, ¿cierto? Ella quería apurar los tiempos, quería hacer cosas, ¿cierto? Diferentes, pero Dios se acordó. Fue fiel hasta el final con ella. ¿Ya? Sí. Y dice que concibió y dio a luz un hijo. Y ella dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Dios quitó mi afrenta. Aquí nosotros en el idioma español perdemos un juego de palabras que hay aquí en el original en hebreo, porque quitado es la palabra asaf y José o Joseph en el idioma hebreo es muy parecida a la palabra asaf a Joseph. Entonces Joseph es añadido. Y acá hay un juego de palabras, quitó mi afrenta y me añadió un hijo. Esto es una señal profética, ¿verdad? Sí. Y también pasa eso en nosotros. Muchas veces Dios nos quita, ¿cierto? Muchas veces, nos quitó el pecado y nos dio, ¿cierto? La salvación. La vida eterna. La vida eterna. Entonces, para que haya un propósito, ¿cierto? Grande de parte de Dios para nuestras vidas, es necesario quitar. ¿Ya? Acá en este caso también José fue quitado de la vida de Jacob. Exacto. Pero gracias a eso hubo una bendición donde finalmente toda la familia, digamos, y toda la tribu conformada, ¿cierto? Por Jacob y todos sus hijos fue salvado en el tiempo de que hubo escasez en la tierra. ¿Ya? En el versículo 25 dice que aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Jacob estaba diciendo que él no pertenecía a esa tierra, él quería volver a la tierra de sus padres, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a él también, ¿verdad? Y le dice, ¿cierto? Si he hallado gracia bajo tus ojos, déjame ir. Pero aquí vemos cómo Labán usa otra vez de sus artimañas, ¿verdad? Porque él era un hombre muy hábil en buscar su propio beneficio. Lo vemos cuando fue el siervo Eliezer, ¿verdad?, a buscar a Raquel. Labán y su madre querían
atascar, ¿cierto? O impedir que Rebeca se fuera tan pronto. Querían poner obstáculos. Y aquí también bueno, vamos a ver, ¿cierto? Mañana cómo él también quiere poner un obstáculo y no dejar ir a Jacob con sus esposas y sus 11 hijos a la tierra que estaba prometida para Jacob. Exacto. Ya en esto podemos ver muchas veces, ¿cierto?, cómo el enemigo, ¿cierto?, Satanás hace retrasar, ¿cierto?, las bendiciones a nuestras vidas también. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros siempre estemos muy apercibidos y esperando confiadamente las promesas que Dios nos ha dado. Si ustedes, ¿cierto?, leen el Nuevo Testamento, hay muchas promesas, ¿ya?, que Dios nos da. Nosotros, ¿cierto?, no seamos, ¿cierto?, y no queramos tener las mandrágoras, ¿cierto?, para poder satisfacer o para poder hacer que esas promesas lleguen a nuestras vidas. Lo único que debemos hacer es esperar. ¿Ya? Vamos a tener muchos Labanes en nuestra vida, aquellos que van a impedir que la bendición venga a nuestra vida, poniéndonos ciertos obstáculos, poniéndonos algunas trabas, ¿cierto?, en algunas situaciones. A veces con engaños. A veces con engaños, y eso nos va a llevar, ¿cierto?, a nuestra desesperación, ¿ya? Pero tenemos que entender, ¿cierto?, de que Dios tiene un plan, y eso es importante, y ese plan es para cada uno de nosotros. Ya, para ti, para mí, Dios tiene un plan. Y ese plan lo va a cumplir Dios sí o sí. Ya, Dios no va a cambiar su plan. Dios no cambia, dice la palabra. Exactamente, Dios no va a cambiar su plan. Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. ¿Cómo lo formó? Nosotros lo estamos viendo. Para algunos, ¿cierto?, a lo mejor puede tener algunas cosas, ¿cierto?, que no están bien hechas, ¿cierto?, pero no es culpa de Dios. Es culpa del hombre que quiso apurar, que quiso mentir, que quiso hacer cosas que no correspondían. Pero Dios sí la va a cumplir, ¿ya? Queramos o no queramos. Así ¿ya? es. Entonces, esta enseñanza, ¿cierto?, aparte de ver los hijos que empezaron a tener, ¿cierto?, las esposas, las dos esposas de José, podemos ver, ¿cierto?, que Dios tiene un plan. Y ese plan está en ejecución por ahora. Va en ejecución. Todavía, ¿cierto?, nos queda un poco más de tiempo, ¿cierto?, que Jacob se pueda quedar con Labán allí en su tierra. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, ¿cierto?, vamos a ir viendo cómo esto se va armando. Hay que crear expectación. Es como una novela, ¿cierto? Una cosa así que nos mantiene muy abiertos. Pero hoy día ha sido eso. Bueno, y lo invitamos para el día de mañana para que puedan seguir acompañándonos, para que se puedan tomar un café con raíces juntos y poder, ¿cierto? Y brindar. Tomar este olorcito a Torá. Exactamente. Que nos da mucha luz a nuestro entendimiento. Y queremos invitarlos para que puedan compartir estos videos, ¿verdad? Que puedan darle like, que es muy importante, y suscríbanse, los que no se han suscrito todavía, y avísenle a sus familiares, amigos, que existe este canal para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Y lea la palabra del Señor, lea la Biblia. La porción completa. No se quede con lo que nosotros decimos, ¿ya? Es importante de que ustedes lean la palabra y hagan como los hermanos de Berea, ¿cierto?, que escudriñaban la palabra confrontaban todo para ver, ¿cierto?, si Pablo, ¿cierto?, era verdad lo que estaba predicando Pablo. Seamos como los hermanos de Berea. Así que lo invitamos para mañana, ¿ya? Adiós. Adiós.